¿Qué tal? Estamos con Eliana Fusini, otra historiadora mendocina. Va a presentar este miércoles su libro Forjadores del Poder en Mendoza. Básicamente cuenta la historia y el rol que cumplían distintas instituciones en la provincia y distintas personas a mediados del siglo XIX. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, ¿qué tal, Gastón? Muchas gracias. Nada. Una de las figuras que me pareció muy atractiva es la de los subdelegados. Sí. Contanos un poco cuál era el rol que jugaban, cómo actuaban. Bueno, el subdelegado es un personaje, un político muy importante del siglo XIX. Su entrada en escena es en la década del 20, aquí en Mendoza, donde aparece esta figura, es creada esta figura, primero para algunos villas, algunos departamentos de Mendoza, y luego ya cuando va avanzando el siglo, esa figura se va a ir extendiendo al resto de los departamentos de Mendoza y va a ir cobrando cada vez mayor protagonismo político y administrativo en el interior de la provincia. Es muy importante su figura porque es el que va a tener ese manejo cotidiano del poder político, ¿no? Es ese nexo, que es un poco lo que intenta retratar el libro, es el nexo entre las altas cúpulas del poder político y las bases, ¿no? de la población. Entonces es el que va a tener ese manejo cotidiano, ese conocimiento, ¿no? Y va a cumplir un rol muy importante también en los momentos electorales, ¿no? Porque es el que va a conseguir los votos, es el que va a organizar en su distrito, en su jurisdicción, las elecciones. Bien, sí, vos te ocupás en el libro de aclarar que no hagan comparaciones con lo que sucede hoy, pero bueno, en algún punto es complicado no hacerla con lo que hacen los intendentes y lo que sucede, ¿no? Sí, bueno, la territorialización, de la política es un elemento esencial, ¿no? Pero claro que lo que yo marco por ahí en el libro es intentar no hacer por ahí anacronismo, ¿no? De comparar esa figura porque tenía otros roles, otras funciones distintas por ahí a las que tienen estos intendentes actuales. Bien. Contás también ahí cómo era la relación con el poder político, que bueno, había tensiones muchas veces. Sí, claro que sí. Y hubo algunos que, bueno... Algunos que se sublevaron, algunos que... había una negociación política, ¿no? Era fundamental que estos personajes, estos gobernadores que estaban a cargo de la provincia pudieran negociar con estos subdelegados, ¿no? La política, digamos, siempre se ha basado en eso, ¿no? En negociaciones, sí, en alianzas. Y bueno, muchas veces esa estabilidad política de estos notables del siglo XIX dependía, por supuesto, de estos personajes, ¿no? De poder negociar con estos subdelegados y con, digamos, toda la estructura jerárquica que hay hacia abajo de los subdelegados, que ahí en el libro un poco es lo que se intenta explicar. Sí. ¿Hubo alguno de los subdelegados, los personajes que vas a analizar en el libro que te ha llamado más la atención y que te da...? Sí, bueno, uno cuando va estudiando, porque por ahí vale la pena aclarar que son personajes que no han sido del todo rescatados por la historiografía local. Entonces, bueno, es muy apasionante meterte en esas fuentes históricas y empezar a descubrirlos, a encontrarlos, ¿no? Y empezar a rastrear cómo eran sus trayectorias políticas. Entonces hay algunos que por ahí uno se engancha un poquito más, como por ejemplo Lucas Páez de La Paz, que era un hombre que había nacido en San Luis y se asentó en este departamento de La Paz, que es el departamento del Este, que es tan importante, ¿no? Porque hace este nexo entre la provincia, es la entrada a la provincia, ¿no? Desde el litoral. Y este personaje, bueno, adquiere una cierta importancia ahí en el departamento de La Paz, que para mediados del siglo XIX es un departamento muy pequeño, ¿no? En cantidad de habitantes, y él va realmente a convertirse en una figura clave en ese departamento, donde los gobernadores van a tener que estar negociando con él
y en momentos en los que él se levanta, como es por ejemplo en la Revolución de los Colorados, ¿no? Donde también se nota esta cuestión de relación personal, ¿no? con los gobernadores. No es tanto, o sea, sí hay digamos, una afinidad política, que es lo que hablo por ahí en el libro con respecto a los clubes, ¿no? Esas afiliaciones partidarias que se van a dar, pero también se va a dar esta cuestión más hacia la figura de un líder político, ¿no? Claro. Entonces esa negociación ya se convierte también en personal. Lo que hoy llamamos caciques, sí. Sin hacer anacronismo. Tal cual. Bueno, esto también que vos marcás es interesante en el libro, cómo vas rescatando este vínculo, ¿no? Y cómo va de las distintas asociaciones de Mendoza, clubes sociales, que juegan un rol clave, ¿no? En aglutinar a estos subdelegados, a estos personajes. Sí, el asociacionismo fue, a ver, no solamente en Mendoza, sino que se va a dar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ya hay, digamos, antecedentes previos, ¿no? Pero podríamos decir que después de la etapa del rosismo, ¿no? Se va a ir extendiendo en las provincias, ¿sí? Y va a ir cobrando cierto vigor, se va a ir también diversificando esas formas de asociaciones, ¿no? Entonces van a estar esas asociaciones políticas, hay algunas que son culturales, educativas, sociales, donde ¿no? se hacía eran momentos de ocio, de esparcimiento, para las clases más altas de la sociedad. Bueno, hay asociaciones de socorro mutuo, son muchísimas. Y sí, lo que me pareció muy interesante fue empezar a encontrar en esas nóminas de socios a estos cabecillas, podríamos decir, si querés, a estos personajes tan relevantes, digamos, que en los departamentos, encontrarlos que tenían un rol protagónico, porque muchas veces eran los que ejercían los cargos directivos de esas asociaciones. Entonces eso también invita a pensar, digamos, la importancia que tenían, ¿no? Para poder también a través de esos espacios llegar a la población, ¿no? Bien. Bueno, te agradezco, Eliana. No, por favor, a vos. Bueno, Forjadores del Poder, de Editorial Ediung, el nuevo libro de Eliana y primer libro de Eliana Fusini. Gracias. Muchas gracias.